El Ministerio Internacional presenta su programa Un Aliento de Vida. El Espíritu de Dios me ha hecho y el aliento del Todopoderoso me da vida. Job 33:4. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu. Con ustedes, el pastor Jorge Enrique Gómez. Bienvenidos. Hoy hablaremos de la semilla y su fruto. Llegamos a un punto de Efesios donde el apóstol termina hablando del Espíritu Santo en la vida del creyente. Y hemos querido compartir con usted la palabra de Dios para que tu vida sea renovada, sea transformada, sea cambiada por su poder. El apóstol termina hablando de que el Espíritu Santo es el arra o son las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Luego el apóstol comienza a efectuar su primera oración. Y la primera oración que el apóstol está haciendo es para que haya espíritu de sabiduría y de revelación. ¿Espíritu de qué? De sabiduría y de revelación. Pero me puse a orar al Señor y a pedirle su dirección y a decirle, Señor, ya la semilla está. La semilla es una. Y escuchando a alguien decir que estaba esperando que Dios hiciera algo, porque muchas personas a veces toman el evangelio como algo que Dios va a hacer en ellos. Y al verlo a la luz de la escritura, es un grave error, porque lo que Dios iba a hacer ya lo hizo. Ahora te falta es que tú te apropies. No necesitas hacer nada, porque Dios ya lo hizo todo. Y a veces cuando alguien escucha el mensaje así dice, pero qué facilista es el predicador. Qué facilista es lo que él me está brindando. Porque traemos en nuestra mente un preconcepto de la religión donde tú tienes que hacer algo para que Dios haga algo. Y ese es el error más grande del hombre caído y alejado de Dios. Empezando que la salvación no es por si tú quieres, por si tú lo piensas. Mira, se está hablando de los últimos tiempos, se están hablando de unos acontecimientos y sin duda alguna, hoy más que nunca, estamos frente a lo que el apóstol escribió en su tiempo, que ellos esperaban que pasara, pero no era para ese tiempo, sino para el nuestro. Y como no se cumplió en ese tiempo, pensamos que en este no se va a cumplir. Y déjame decirte que ese fue el grave error del pueblo de Israel, que leyeron la ley, que leyeron la Torá, la Tanakh, perdón, y vieron a Jesús, pero no pudieron entender el cumplimiento de todo lo escritural en la persona de Jesús. Y este es el grave error de muchas personas, el creer que si hacen algo, Dios va a hacer algo. Y déjame decirte, ya Dios lo hizo. Dice Santiago capítulo 1, versículo 21. Santiago 1:21. Por tanto, deshágase
de toda inmundicia y de todo lo que recibiste de maldad. Mira que la Biblia es clara. Y reciban con humildad la palabra que implantada y arraigada en sus corazones contiene el poder para salvar sus almas. El apóstol dice, el escritor Santiago, dice, deshágase. Esa es una acción que no le corresponde a Dios. Te corresponde a ti. Algo de pronto está deteniendo tu bendición. Y tú esperas que llegue el predicador y suelte la palabra. Y una vez soltada la palabra, te corresponde a ti sellarla con algo de dinero. Y este es el engaño y la astucia más horrible de las tinieblas. Y no quiero hablar de nadie, solamente te estoy diciendo que la Biblia no nos enseña, sino dice, deshágase. O sea, quita de tu vida toda inmundicia. Todo lo que tú recibiste del mundo. Porque hemos recibido más del mundo que de Dios. Tú tienes un problema, escuchas un mensaje de alguien que te motiva. Y le prestas más atención que un predicador que te dice, revísate, examínate. Y que el mensaje no es motivacional, sino por el contrario, es un mensaje que se tilda de religioso y teólogo cuando no tiene nada. Yo me he puesto a estudiar al apóstol Pablo y por ningún lado he visto ningún mensaje motivacional, sino por el contrario, siempre llevaba a la persona a que se examinara a través de la palabra y mirara a Cristo. Y esto es lo que vamos a empezar a estudiar cuando entremos en el capítulo número 2. Porque en el capítulo número 1, el apóstol ha mostrado lo que puede hacer esa semilla, que es la palabra, que una vez queda implantada en ti y arraigada en ti, tiene poder. Me puse a estudiar acerca de la semilla un poquito para poderte traer la ilustración de la semilla. Porque bueno, he venido estudiando Génesis, Éxodo, ahora estamos en Hechos, he venido estudiando Daniel. Y la semilla tiene un poder y un potencial de multiplicarse. Si tú miras Génesis, que es el primer libro de la Biblia, que cuando tú lo lees y pues no hay alguien que te lo explique, pues tú ves una narrativa de cómo Dios creó los cielos y la tierra. Ves una narrativa de cómo Dios creó los animales, los árboles, las plantas, al hombre. Pero en Génesis capítulo 1, sin tú llegar a dimensionarlo, están los principios que Dios ha establecido para el hombre. Y el primer principio que Dios establece es que Él es Dios. Alguien dirá, no, pero qué descubrimiento. Si tú lees y prestas atención, en Génesis se menciona la palabra Dios más de 20 pico de veces. En solo ese capítulo. En solo ese capítulo. ¿Qué es el énfasis? Porque cuando tú haces énfasis en algo, es porque tiene importancia y tiene relevancia. O sea, es algo que debes mirar. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Eso es, dice el primer versículo.
Y luego tú lees el 2 y dice, y la tierra estaba desordenada, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios, otra vez, Dios, se movía sobre la faz de las aguas. Y el versículo 3 es la clave de toda la Biblia, porque dice, y dijo Dios, sea la luz. O sea, era Dios. Era Dios el que se estaba moviendo. Y es Dios el que se puede mover en tu vida a través de la semilla. De hecho, se ha tomado la palabra semilla para hablarte de el diezmo. Se ha hablado de la palabra semilla para hablar de la ofrenda. Pero la palabra semilla tiene que ver con la palabra de las buenas nuevas. La salvación. Entonces, si analizamos Santiago, de acuerdo a lo que significa la semilla, si lo analizamos, porque primero dice que hay una opción en tu vida de quitar. Dios no va a hacer algo en tu vida porque ya lo hizo a través de Cristo Jesús. Él no va a quitar una enfermedad y alguien dirá, pero ¿qué le pasó? ¿Se enloqueció? No. La enfermedad fue destruida en la cruz del Calvario por Cristo. Ahora tú necesitas recibirla, aceptarla, creerla. Entonces te pregunto, te pido perdón, ¿Dios debe hacer algo? Ya lo hizo. Ya lo hizo. Lo que pasa es que a veces no lo creemos. Lo que pasa es que a veces nuestra incredulidad es más fuerte, que la tratamos de tapar con la fe, pero sigue ella ahí pataleando y tú le agregas fe cuando la Biblia dice desarráigala, sácala, quítala, deshágate, deséchala. Así que una semilla contiene el poder y el potencial de multiplicarse. Y lo hace en sí misma, que no necesita la ayuda de otro. Y eso es lo que hace la palabra de Dios en tu vida cuando tú la aceptas. Vuelvo y te repito, no necesitas hacer nada, sino creerla y recibirla. Luego dice, no es vistosa una semilla. No, tú coges la semilla, la ves algo insignificante, pero cuando es plantada, esa pequeña semilla tiene el poder suficiente para enraigarse y profundizarse en la tierra que es tu vida. Mira la verdad de la Escritura. Por eso Santiago dijo, reciban con humildad la palabra que es implantada, arraigada en tu corazón. Porque ella sí tiene, esa palabra contiene el poder para salvar tu alma. O sea que ya te corresponde a ti. Entonces alguien dirá, no, pero a ver, un momento, no es por obras. No, es que no es por obras, es por una acción de fe. Estudiando Génesis, veíamos que todo pacto o promesa trae una ley. Esa ley se obedece o se desobedece. Si tú la obedeces, traes bendición. Si tú la desobedeces, trae maldición. Pero cuando la persona acepta la promesa, observa la ley que se le dio, el mandamiento, la ordenanza, la directriz, y anda en ella, en fe, dice la Biblia,
que es tan poderosa que aun cuando tú cometes errores, es mayor la promesa y la fe que te sostienen en medio de la dificultad. No te estoy invitando a pecar. Te estoy diciendo que desde que el hombre pecó y desobedeció a Dios, no es perfecto. El ser cristiano no indica que tú seas perfecto. Significa que tú eres una persona que has atendido a la palabra y empiezas a caminar en el Señor. Y a través de la Biblia te empiezas a observar. Porque es que nadie es perfecto. Es imposible ser perfecto. Mucha gente lo idealiza a uno. Y cuando lo idealiza, digo, es que quieren ver en uno X patrón. Y resulta que uno no lo es. Entonces se desilusionan, se ponen bravos. Y esto no puede ser así. Vuelvo y te digo. La semilla contiene el poder. Así que Dios te dice, perdón, por favor. La Biblia te dice, mira lo que dice Santiago 1:21 de la NTV. Así que quiten de su vida todo lo malo. Quiten. No Dios. No está diciendo el escritor, mira, espérate, Dios te va a quitar lo malo de tu vida. Dios te va a quitar lo sucio. No. No, la Biblia dice, has recibido el mensaje. Hemos visto todo lo que Cristo hizo en Efesios capítulo 1 del versículo 1 al versículo número 14. Más exacto al 12. Hemos visto que Cristo te santifica, que te hace heredero, que ya Dios a través de esa obra te ve en el cielo juntamente con Él sentado, que Él se despojó de ser Dios para venir a la tierra, tomar tu lugar, morir por ti, darte redención y te da el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que detiene que el Espíritu Santo se mueva en una vida? Que tú no has quitado lo malo. Tú no lo has quitado. No Dios. Y no has permitido que esa semilla que es las buenas nuevas, la Biblia, la palabra de Dios, empiece a florecer en ti, para que comience a florecer y el Espíritu Santo te empiece a guiar. Porque permites más que otras cosas entren. Y cuando tú te das cuenta, escasamente al día, has chapuceado en la Biblia. Sí, tú chapuceas, quizás 1 hora, 2 horas. Pero todo un día, todo un día andas en el mundo, viendo cómo el mundo ve, hablando como el mundo habla. Y tú no crees que eso es orar. Y tú no crees que eso es meditar en la palabra. Sino por el contrario, piensas que Dios se quedó allá en tu casa o se quedó en el cielo, cuando Él está es dentro de ti, porque te puso el Espíritu Santo. Por eso dice la NTV, así que quiten de su vida todo lo malo y sucio. Acepten con humildad la palabra de Dios que les ha sido sembrada en el corazón, porque tiene el poder para salvar su alma. Mira lo que dice otra versión, la nueva versión purificada del mismo Santiago. Por eso, dice la NPB, aléjense de toda inmundicia y de maldad, de depravación. Ahí dice, recibid con humildad la palabra implantada que puede salvar vuestras almas.
Mire que aléjese, quite, deshágase. Es un accionar tuyo. Es mío, no es de Dios. Cuando alguien no entiende el mensaje es porque a esa vida el mensaje no fue predicado de la manera que debió haber sido, o la persona no recibió el mensaje porque tenía otros proyectos a través del mensaje para su vida. Hay personas que se les ha predicado el evangelio, mira, Dios te puede sanar, ven, perdón, recíbelo, acéptalo. Entonces la persona dice, sí, y pasó el tiempo y no recibió nada, dice, eso es pura mentira. No, es que el evangelio no es para que tú te sanes. El evangelio es para que tú te salves. Tú lo necesitas. Necesitas ser salvo. Después de ello viene la sanidad. Pero lo primero es que tú necesitas ser salvo. ¿Por qué? Porque el hombre está bajo maldición. ¿Por qué? Porque el primer hombre pecó. Y a partir de ahí que vino la maldad, la depravación, la inmoralidad. El ser insatisfecho viene de ahí. El hombre se ha preguntado por qué somos así. Porque pecamos y nos alejamos de Dios. A veces tú no entiendas y dices, pero ¿por qué yo soy así? Pero porque estás lejos de Dios. Necesitas reconciliarte. Hay gente que escucha el mensaje, acepta el mensaje, pero cuando uno le dice, mira tal cosa, ay no, espera. Ay, es que yo dejé mi casa sola. Ay, yo siento que me van a robar. Pues entonces no has recibido nada. Porque la Biblia dice que Dios guarda en completa paz a aquel cuyo pensamiento en Él ha perseverado. La Biblia dice que Él envía a sus ángeles que acampen. ¿Eso es para Jesucristo? No, es para la iglesia. Hebreos muy claramente dice que los ángeles están al servicio de los creyentes. Ahora, no estoy haciendo una adoración a los ángeles. No. O que tú vas a coger y mangonear a los ángeles como se te venga el antojo. No. Solamente te estoy diciendo que Dios te guarda. Dios guarda todo lo tuyo. Y si algo pasa es porque Dios quiere darte algo mejor. A veces uno no lo entiende. Y uno se siente triste. Y uno se siente adolorido. Y uno a veces se deja ir por marcas. Y cuando se desilusiona al ver que algo más económico es mucho mejor y más rentable. Y uno dice, Señor, verdaderamente, Padre, perdóname. Es tu acción el que permite que tu vida sea triunfante o no. No es Dios. Alguien dirá, uy, pero Dios mío, ¿qué le pasó? No. Miren lo que dice la Biblia de Jerusalén. La Biblia de Jerusalén, Santiago 1:21 dice, por eso, desechad toda inmundicia. Esa es la Biblia de Jerusalén, tercera edición. Dice, por eso, desechad toda inmundicia y abundancia de mal. O sea, en nosotros hay maldad. Perdón. Hay abundancia de maldad. Y no contentos con eso, dice, de inmundicia, tenemos abundancia de maldad. Pero al desechar eso y recibimos la palabra con docilidad, sembrada en vosotros, que es capaz de salvar vuestras almas. Ahora leamos todo el contexto, porque alguien me dirá, no, estás sacando de contexto la Biblia. Leámosla todo completo desde Santiago, capítulo 1, versículo 19 al 27, donde la Biblia dice, sed un hacedor de la palabra. Sed un hacedor de la palabra.
Y a mí me llama profundamente la atención que cuando el apóstol Pablo llega al momento en que dice, ustedes fueron sellados con el Espíritu Santo, que son las arras de la promesa, el apóstol hace una pausa y ora por el creyente para que pueda entender todos los 13 versículos que dio atrás. Y al estudiar la Biblia, el mismo Señor Jesús tuvo la misma acción del apóstol Pablo cuando les habló a sus discípulos acerca del Espíritu Santo. Dice que el Señor Jesús empezó a orar por sabiduría y revelación. Y ya lo vamos a ver. O sea que necesitamos sabiduría y revelación, sí. El Ministerio Internacional presentó su programa Un Aliento de Vida. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Un aliento de vida. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu.